paz a vosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias antes de que tomen su asiento. Ya bajé el tono de ese canto, hermanos. Tenía equivocado. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, del 1 hasta el versículo 13. Si les parece, hermanos, vamos a leer esta porción bíblica. Romanos 8, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el versículo 13. Ajá. Muy bien, vamos a leer, hermanos. Todos juntos, ayúdenme a leer, todos juntos, hermanos, alzando la voz para la honra y la gloria de nuestro Dios. A las 3, 1, 2, 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviremos. Amén. Tomamos asientos, hermanos. Bien, no sé si usted estudió este texto, esta porción de la Biblia, hermanos, que habla precisamente del mensaje en esta mañana a través de la escuela sabática, que se titula La Ley del Espíritu. A ver, diga la ley del Espíritu, hermanos. La ley del Espíritu. ¿Verdad? Hermanos, en la física la ley es un hecho que está comprobado y que no tiene variación. Más o menos así se explica la física. Y para demostrarlo, hermanos, por ejemplo, existe la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de la gravedad dice que cuantas veces yo suelte este lápiz, ¿qué va a suceder con él? Siempre, hermanos, nunca va a suceder de que se vaya a perder. La ley del Espíritu es así, hermanos. Siempre va a suceder lo que el Espíritu es, para lo que el Espíritu fue hecho en el hombre, precisamente en el hombre. Yo me imagino el Espíritu como ¿cómo les dijera, hermanos? ¿Ustedes han comprado algún aparato que tienen que comprar luego los dispositivos después? Por ejemplo, ¿cuántos han comprado un teléfono muy, no voy a decir marcas, pero hay teléfonos muy famosos, que le venden el teléfono, ¿verdad?
pero luego venden los accesorios aparte. Esos accesorios hacen que el teléfono funcione mejor, o son hechos para ese teléfono. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Por ejemplo, hay teléfonos que no le venden el cargador, ¿verdad? Usted compró el teléfono y nomás viene el cargador, el teléfono, y después tiene que comprar el cargador. Yo trato de describirlo de esa manera, hermanos. El ser humano nace dispuesto a adorar a Dios. Pero ¿saben que Dios hizo algo para que el hombre pudiera adorarlo de una mejor manera? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso algo, hermano? El Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios es un complemento que Dios puede dar al hombre para que el hombre pueda adorar a Dios de una manera, como dice el Señor Jesucristo a la samaritana. Porque Dios busca adoradores que le adoren como, hermanos, en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Entonces, si no viene Cristo a la tierra y no da la revelación de cómo podríamos adorarle, no sabríamos cómo adorarle. Pero Cristo viene a la tierra, nos da su salvación y nos da el Espíritu para que nosotros no vivamos según la carne. Alguien me está siguiendo, hermanos, con ese asunto. Mientras estemos alejados de Dios, allá, hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero estamos a la mitad de lo que somos los seres humanos. No estamos completos. No hay paz, no hay tranquilidad. No hay un desarrollo completo del ser humano, hermanos. Por ejemplo, el hombre y la mujer fueron hechos para vivir en familia, ¿verdad? Si el hombre y la mujer no viven en familia, hermanos, como fuimos hechos y traemos eso, a lo mejor el hombre y la mujer no están satisfechos, ¿verdad? Porque ya lo traemos implícito. Hay otros que no, como Pablo, que les permitió a Dios vivir solos, ¿verdad? Que son eunucos. Pero la mujer está hecha, hermanos, para que en su vientre se geste un ser humano, y para eso está hecha. Es la naturaleza de ella. Y el hombre igual. Amar, cuidar a su familia. Nosotros como seres humanos, Dios nos hizo, hermanos, para adorar a Dios, para adorarle. Pero necesitamos su ayuda. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, entonces vamos a ser guiados por la carne. Y dice la Biblia que los que son guiados de la carne, el que siembra para su carne, de su carne que va a obtener corrupción y muerte, ¿no? Pero si nosotros, hermanos, somos guiados por el Espíritu, entonces por el Espíritu vamos a ser purificados, vivificados. Amén. Entonces, mire lo que dice Pablo, habla de la ley del Espíritu, de cómo el hombre puede andar en la carne o en el Espíritu, ¿sí? De cómo el hombre puede ser rescatado de todas esas cosas por el Espíritu de Dios. Dice que si nosotros vivimos por la carne, vamos a morir completamente. Pero si vivimos por el Espíritu, entonces vamos a ser guiados por el Espíritu. Esta solamente estaba grabando, aquella es el Facebook. ¿Sí está grabando o no? Sí, pero dice otra cosa. Ok. Entonces, ese es el asunto. ¿Alguien entiende esto, hermanos? Es la lección número 13 que se titula La ley del Espíritu. Diga la ley del Espíritu, hermanos. Luego dice el texto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Hay dos leyes, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué otra ley contiene el pecado? O sea que es una ley que contiene dos cosas: el pecado y la muerte. Amén. Es una ley que contiene un paquete que tiene dos cosas, que es el pecado
Y si contiene el pecado, contiene la muerte. Pero la otra ley es el espíritu. Esa ley, hermanos, que proviene de Dios, que no está en el hombre, debe de estar en el hombre para que el hombre sea libre del pecado y por ende de la muerte, hermanos. ¿Cuántos están siguiendo, hermanos, en esta tarde la idea de la escuela sabática? Dicho de otra manera, si no tenemos a Dios, no hay la ley del espíritu y la carne va a ser como un caballo que se desboca, ¿no? ¿Verdad? No va a tener llenadera la carne porque se practican muchas cosas, hermanos. Es como el apetito, ¿verdad? ¿A cómo batallamos con eso del azúcar, hermanos? Porque no podemos... Se me hace muy difícil a mí no cenar en la noche, pero... Ay, hermanos. Pero en la mañana me checo el azúcar. 200, 180, 70. Es que comiste en la noche, ¿para qué? Y luego de nuevo en la noche. No, de nuevo poquito. Y luego de nuevo en la mañana, hermanos, se alta el azúcar. Es decir, la ley del espíritu. Bueno, Romanos 8, del 1 al 3, yo sugeriría que ustedes lo lean en su casa porque tiene que ver con la ley del espíritu, ¿no? La forma en cómo uno puede estar en paz con Dios, realizado, tranquilo, ¿no? Complementado con la ayuda de Dios, hermanos. Ahora, mire el objetivo, entender que la presencia del Espíritu y su fruto es el cumplimiento de las promesas de Dios, del nuevo pacto, que consiste en escribir su ley. ¿En dónde, hermanos? ¿Dónde escribe Dios ahora la ley? Hermanos, en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Mire, está hablando en forma metafórica. Israel no lo entendió bien. Ustedes se fijen en los judíos, hermanos, traen aquí algo. Se han fijado con unas banditas. Y también aquí así traen unas cajitas. Y luego traen unas filaterías. ¿Saben qué trae aquí, hermanos? Porciones de la Biblia. Porque ellos entendieron lo que decía la Biblia, que dice: llevarás mi ley en tu frente. Pero ellos la ponen por fuera, hermano. Y la apreciación bíblica es por dentro. Es decir, en el intelecto, en el corazón, en las intenciones. Ajá. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, el que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, es la respuesta a la promesa que Dios ya hizo y que ya está cumpliendo hoy. Y ahora los seres humanos podemos obedecer a Dios porque el Espíritu de Dios está aquí, en el corazón, dentro de la mente. ¿Verdad? Si bien antes teníamos egoísmo y mucha falta de empatía a los hombres y a las mujeres, ahora la ley de Dios está aquí en nuestros corazones. El Espíritu hace que podamos obedecer a Dios. Si en la iglesia existe la envidia, bueno, es porque se ha descuidado el Espíritu de Dios. Si en la iglesia existe el pleito, los celos, las contiendas, como dice Gálatas, es porque hace falta el Espíritu, cultivar el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Dice la introducción: al concluir nuestro estudio sobre los frutos del Espíritu y nuestra vida en el Espíritu, me gustaría dar un paso atrás en cuanto a los detalles de Gálatas 5, para ver el hermoso cuadro en general de cómo Dios ha mantenido sus promesas conscientes al nuevo pacto y el papel del Espíritu en ese pacto, ¿sí? ¿Cuál era el antiguo pacto, hermanos? Dios llevó a Israel al monte. ¿En cuál monte le fue entregado a los 10 mandamientos?
No mates sin ley. Cuando Dios da a Israel las leyes, los 10 mandamientos, ese es el antiguo pacto. ¿Por qué el antiguo pacto? Israel pudo obedecer a Dios solo por la ley, o desobedeció a Dios. Bueno, hermanos, todavía estaban allá arriba Moisés recibiendo las tablas de la ley. ¿Y qué estaba sucediendo acá abajo con el pueblo de Israel? Ya estaban en la idolatría. Ese es el antiguo pacto. Pero miren qué precioso es el mensaje y cómo la Biblia es un solo libro y es una sola voluntad de Dios, que Dios nos está diciendo que ahí era el antiguo pacto. Muchos cristianos dicen ahora, no, si yo estuviera ahí delante de Moisés, ¿no? Y viendo que el mar rojo se abría y viendo todas las cosas que Dios hizo, yo sí creería en Dios. Pero hermanos, no había el Espíritu. Este era el antiguo pacto. Y seguramente hubiéramos sido hasta peor que Israel, ¿no? Pero ese era el propósito de Dios. Pero ahora resulta que la iglesia tiene la oportunidad de obedecer a Dios en sus mandamientos a través del Espíritu, que es la ley del Espíritu. Porque dentro de nosotros está la ley de la carne. Ahora levante su mano, hermanos, así. Mire, esta mano tiene la ley de la carne. Aquí tenemos la ley de la carne. ¿Hasta cuándo vamos a dejar esa ley, hermanos? Hasta que vayamos a morir. Siempre vamos a tener esta carne hasta que vayamos a morir. Pero si Dios no viene a nosotros a ayudarnos a poder gobernar lo que nosotros tocamos, entonces vamos a ser guiados por la carne y vamos a morir. Pero si somos guiados por el Espíritu y nuestra mano, hermanos, es guiada por el Espíritu, ya no va a tocar cosas inmundas, o sea, el pecado, sino, hermanos, va a tocar su palabra, va a ser la voluntad de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu, entonces del Espíritu segaremos la vida eterna. Amén, hermanos. ¿Alguien quiere preguntar, decir algo, hermano, en esta mañana acerca de lo que estamos estudiando? ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Yo le pregunto a ustedes, hermanos, les voy a hacer unas preguntas. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, no nos enojamos? Levante su mano el que no se enoja nunca. Ahora levante su mano el que se enoja, hermanos. ¿Usted se enoja? ¿No se enoja? Ahora dice la Biblia, airaos, pero no te pegues. O sea que dentro de la carne, hermanos, nos podemos enojar, pero el Espíritu nos ayuda a no contestar mal o no ofender. Pero si usted se enoja y ofende, entonces le hace falta la ayuda del Espíritu de Dios. Pero cada uno debe de manifestar su necesidad a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos de los que están aquí nos enojamos y cuántos ofendemos? No levantes su mano. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos enojamos y por el Espíritu de Dios retraemos nuestras palabras? Ese es el fruto de la paciencia, ¿verdad? Si usted mira a alguien que se enoja y que ofende luego o que inmediatamente responde airado, es porque el Espíritu de Dios no está en la vida del hombre de la mujer. Pero si usted mira que un hombre o una mujer se enoja pero no responde al mismo nivel, entonces se cumple la palabra que dice que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad?
Entonces, esa es la manifestación del Espíritu de Dios. Y solamente dijo un ejemplo. Bueno, vamos adelante porque nos está comiendo el tiempo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel, daré mi ley en su mente. Vean lo que dice: y escribiré en su corazón, y yo seré Dios, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, el pueblo de Israel fue escogido como pueblo de Israel, pero no le obedecían a Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, independientemente de las iglesias, ya no mire iglesias, hermanos, ya mire creyentes. Habrá creyentes en otras partes que no sean de la iglesia, que sean guiados por el Espíritu de Dios. Y no estoy diciendo de hablar en lenguas y de no sé qué tanto, mire, sino de ser un hombre justo, una mujer justa, que haga lo justo delante de Dios, que no se enoje, que se enoje y que no ofenda, y que haga la voluntad de Dios. No, entonces, ser guiados por el Espíritu de Dios, eso es indispensable. Dice Jeremías: no nos dice cómo se haría este nuevo pacto, solo que Dios lo haría y que su perdón y nuestra obediencia serían experimentados de una manera que no estaba bajo el antiguo pacto, ¿verdad? No estaba bajo el antiguo pacto, hermanos. Israel, el pueblo de Israel seguía a Dios, pero como batalló, ¿no?, para hacerle caso a Dios, ¿verdad, hermanos? Todavía iban en el desierto, iban murmurando contra Dios. Pero Dios estaba sacando a su pueblo al desierto para que lo adorara. Porque Dios no lo sacó a la tierra prometida a adorar. Dice la Biblia que Dios lo sacó al desierto y le decía a Faraón: deja sacar a mi pueblo para que en el desierto me adore. Fíjense que bueno, ahí debería adorar a Dios en el desierto, no allá, ¿no? Muchos decimos: vamos a adorar a Dios en el templo. No, hermanos, en el templo es la culminación de la adoración a Dios. Pero fuera del templo es la totalidad de la adoración a Dios, hermanos. Y la adoración es la reverencia, el respeto, el ser guiados por el Espíritu, y que aunque uno ande fuera de donde no nos ve nadie, ¿no? Digamos: aquí está mi Dios conmigo y yo le adoro aquí, ¿no? ¿Cuántos glorifican a nuestro Dios, hermanos? Ya no aquí ni con palabras ni diciendo amén, sino que ¿cuántos glorificamos a Dios fuera del templo, hermanos? Ya no diga amén, sino si sí fue, si no fue, hermano, entonces busquemos el Espíritu de Dios para que Dios en nuestro corazón sea glorificado. Entonces dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les voy a dar un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas, no por obra. Y sucedió eso, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde fue derramado el Espíritu de Dios? En el día del Pentecostés. Pero miren, hermanos, yo no me gusta hablar mal de nadie. Hoy estaba viendo un video de unos jovencitos que estaban cantando. ¿Y sabe qué decía el canto? Decía que la gloria de Dios descienda, y que el Espíritu, y que los resplandores, y estaban llamando, no sé, a muchas cosas visibles de lo que es el Espíritu. Como por ejemplo, no sé si alguien ha visto algunos videos donde está una virgen o está alguien bautizándose y luego baja un rayo de luz.
y los que están ahí con la Virgen, o los que están con, no estoy hablando mal de nadie, solamente estoy comentando, o los que están bautizando, se miran el rayo de luz y empiezan, gloria a Dios, Dios se está manifestando. Yo no estoy en contra de eso, ni que nos pongamos alegres, sino la Biblia lo que dice es de que el rayo de luz debe de estar en los corazones de los hombres y en las mentes de nosotros, y cambiar el odio, cambiar la falta de paz, cambiar los hábitos que uno tiene de pecado. La manifestación de Dios no es astral, no es tanto llamada en forma astral o metafórica, no, hermanos. La manifestación de Dios para nosotros como seres humanos está en este cuerpo, lo podemos ver. Lo primero que sucede en el cuerpo es el cambio de actitud, el cambio de carácter. ¿Sí, hermanos? El que yo ya no me enojo, yo ya estoy en paz con Dios, ya estoy tranquilo, mi mente está bien, mi espíritu está bien. Yo le doy gracias a Dios por todos los días. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por todos los días? Cada día que uno se levanta, hermano. Y le da gracias a Dios por el alimento y por la capacidad de respirar. ¿Cómo se le olvida al ser humano, hermano, que nos levantamos y no hay un agradecimiento a Dios porque está la vida con nosotros? El ser agradecidos, ¿no? Estar contentos. Bueno, entonces, dice esta ley de Cristo, la cual Pablo hace referencia justo después de enlistar los frutos del Espíritu. Observe que Pablo finaliza su lista contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Énfasis agregado, por supuesto, que esto se debe a que estas manifestaciones del fruto cumplen la ley de Dios, tal como él mismo la afirma en versos anteriores. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. ¿Cómo? ¿Cómo se cumplen todas las leyes, hermanos? No me las haces por ejemplo como ¿no? Y entonces los hermanos en las iglesias se dan cuenta que debemos de ser, hermanos, parte de la solución, ¿no? Y no parte del problema. Miren, hermanos, cuando la iglesia empieza a crecer espiritualmente, entonces los hermanos empezamos a entender que no debemos de ser parte. Si existe un problema, no hacer más grande el problema. No sea parte yo del problema, sino mi posición va a ser para solucionar los problemas y los conflictos que existen en la iglesia. Amén. Por otra parte, dice el pastor y autor Timothy Keller, recientemente dijo a través de medios sociales de comunicación, el amor define lo que significa actuar, ¿verdad? En forma legal, ver los dos grandes mandamientos, la ley define lo que significa actuar de forma amorosa. Ese es un buen resumen del mensaje de Pablo en Gálatas 5, una forma amorosa, hermanos. ¿Verdad que la mayoría o todos los frutos del Espíritu se resumen en amor, hermanos? Ajá, en amor. Pablo explora esto con más profundidad en Romanos 8, del 1 al 3. Aquí encontramos todas las bases. Ya que hemos visto en Gálatas estar en Cristo y andar en el Espíritu, sin embargo, en este pasaje Pablo hace referencia a la ley del Espíritu para describir la milagrosa obra de cumplimiento de la ley. Es un milagro, hermanas, que ahora nosotros como iglesia podamos obedecer a Dios. Si bien no somos perfectos, pero en algunos pasajes de nuestra vida ya no existen por la obra del Espíritu. Amén. Pero sin duda que hay que seguir trabajando, ¿no?
Para describir lo milagroso sobre el cumplimiento de la ley, el Hijo de Dios condenó al pecado, ¿en dónde, hermanos? En la carne. ¿En dónde condenó al pecado el Hijo de Dios, hermanos? ¿Alguien sabe cómo condenó a la carne el Hijo de Dios? ¿Alguien entiende esto, hermanos? ¿Alguien quiere opinar? ¿Me pasa el pizarrón, hermano, por favor? A ver, digan, ¿cómo condenó Cristo el pecado en la carne? ¿Alguien entiende eso, hermanos? ¿Alguien puede dar una opinión? Miren, hermanos, este es un asunto, es el plan de Dios. Yo muchas veces he visto, hay unos generales que hicieron un buen plan para la batalla y fue un plan tan perfecto que ganaron la batalla con pocos hombres. Pero miren, hermanos, cuando hablamos de plan y de Dios, es un plan perfecto, siempre va a ser un plan perfecto. Entonces dice ahí, hermanos, que Cristo condenó. ¿Qué condenó? Condenó al, lo voy a poner en palabras, al pecado. ¿En dónde? Lo voy a poner. Mire, este es un plan perfecto de Dios. Pero yo no sé si todos lo hayamos entendido. Porque si entendemos que Cristo condenó el pecado en la carne. Ahora, hablando de Cristo, Él hizo la voluntad de Dios, ¿cierto, hermanos? Es decir, Cristo, Dios está aquí, el Padre. Pero ¿cómo? ¿Cómo, hermano? Exacto. Miren, hermanos, el cuerpo de Cristo era ser humano. ¿Sí, verdad? Sangró, le dolió, sufrió, padeció, sí. Si se fijan cuál es el plan perfecto, hermanos, que en la carne de Cristo, es decir, en el cuerpo humano de Cristo, en la humanidad, Dios condenó aquí al pecado en la carne de Él. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados necesitan un castigo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces mi vida, yo, hermano, yo, pecador, soy reo de muerte delante de Dios. Pero como yo creo en Cristo y creo y acepto a Cristo como mi Salvador, entonces la muerte viene, el castigo viene a ser en el cuerpo de Cristo. Y yo soy libre de ese castigo. El pecado de la muerte. Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, Él condenó toda la carne, todo el pecado lo condenó en su carne. Pero no solamente hizo esto, hermanos, sino que le dio la oportunidad al hombre, porque ya sabemos que si el hombre hubiese seguido solo, hubiera seguido pecando y hubiera seguido condenándose. ¿Qué sucede? Entonces el hombre sin vestido es una criatura nueva, porque Dios, hermanos, deposita su espíritu. Y entonces el hombre produce la obediencia delante de Dios. ¿Alguien alcanza a comprender el plan perfecto de Dios? ¿No? Este es un plan perfecto. Yo digo, hay hermanos que tienen poca fe. Pero yo digo, si nos metemos en la Biblia y vemos esto, vemos un plan perfecto de Dios. Esto es de Dios. Esto no lo pudo haber hecho el hombre.
Esto no es una idea de un hombre, sino es el plan de Dios. Y Dios es verdad. Dios está en el ser humano. Y Dios no condena al mundo si no lo acepta como su Salvador y no continúa, como dice la Biblia, el que persevera hasta el fin. ¿Verdad? Entonces, yo no sé en qué pensamiento está de que Dios es un Dios que no es de orden ni es un Dios perfecto. Pero continuamos, dice el pastor, creo que ya leí eso. Pablo explora esto con más profundidad. Aquí encontramos todas las veces que hemos visto en Gálatas: estar en Cristo y andar en Cristo. ¿Ven? Estar en Cristo y andar en Cristo. Y andar en el Espíritu. Sin embargo, en este pasaje Pablo hace referencia a la ley del Espíritu para describir la milagrosa obra del cumplimiento de la ley. El Hijo de Dios condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley, ¿qué sucede?, se cumpliese en nosotros. ¿Se acuerdan de esas dos leyes, hermanos? La ley del pecado y la ley del Espíritu. La ley del pecado, que es la ley de la carne, se cumple pero en Cristo. Él muere por nosotros. Pero luego la ley del Espíritu se cumple en nosotros, porque andamos conforme a la voluntad de Dios por el Espíritu de Dios. ¿No? Y casi terminamos. Dice, allí vemos nuevamente la carne. Ahora conocemos sus caminos y el camino del Espíritu. Son dos caminos, hermanos, el camino de la carne y el camino del Espíritu. En Romanos 8 Pablo afirma que la mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios, y que la carne no puede agradar a Dios. No puede, hermano, la carne. Mas ustedes no viven según la carne, dice Pablo, sino. Entonces, amados, si somos guiados por el Espíritu, estamos agradando a Dios. Si somos guiados por la carne, estamos desagradando a Dios. ¿Verdad? Porque el Espíritu de Dios viene al creyente por ser bautizado. ¿Verdad? Porque era en Cristo. Entonces, si no hay bautismo, no hay Espíritu, no hay capacidad de obedecer a Dios. Ahora, puede ser que exista el Espíritu, pero como dice Pablo, no contristéis al Espíritu. Si entristecemos al Espíritu, no. ¿Cómo? ¿Alguien ha ido a alguna fiesta triste en un velorio, acabando de morir un ser querido, hermano? Disculpen por el ejemplo que estoy dando. Imagínense que se muere un ser querido, esperemos que mucho tiempo, ¿no? Y luego le inviten a una fiesta. Y las personas que vienen le van a decir, no, me va a estar bien buena la fiesta, va a haber, no, lo mejor en la fiesta. Pero su espíritu no está alegre. ¿Usted goza de esa fiesta? No, porque está triste el espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y está triste por el pecado, por la falta de oración, por la falta de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Está alegre, hermano. No. El Espíritu no va a poder hacer el trabajo que va a hacer en nosotros, en nuestra mente y en nuestro espíritu, porque está triste. Porque no se siente a gusto en el pecado. Porque no se siente a gusto con este cuerpo en el que está, pero que este cuerpo está practicando el pecado. No se alimenta de la palabra. No está orando, no está teniendo comunión, plática con Dios. Se va a sentir triste, hermano. ¿Se están poniendo tristes ustedes, hermanos? Primero tristes. No, ¿verdad?
Dice el hermano con sueño. Bueno, ya voy a terminar rápido. Allí vemos nuevamente la carne, ahora conocemos sus caminos y el camino del Espíritu. Pablo afirma que la mente carnal no puede someterse a la ley de Dios y la carne no puede agradar a Dios. Alabado sea el Señor por su fidelidad y mediante su Espíritu seamos encontrados. ¿Qué, hermanos? Agradándole, ¿verdad? Vamos a las preguntas, hermanos, porque dice la primera pregunta: ¿qué es lo que los profetas nos dicen acerca del propósito nuevo del... ¿Qué es lo que los profetas nos dicen acerca del propósito del nuevo pacto? A ver, hermanos, solamente una vista. Jeremías 31 al 33. Ayúdenme, por favor. Ya van a ser fáciles las preguntas porque ya estuvimos, no puedo decir hablando todos, hermanos, opinando, si estaba hablando ya, pero bueno. Entonces, Jeremías 31 y 33. Ayúdenme, por favor, entonces, si no me ayudaron con los comentarios, con las... He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como en el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que los profetas nos dicen acerca del propósito nuevo del pacto, hermanos? Que iba a venir un pacto nuevo, ¿verdad? Un pacto, hermanos, que iba a establecerse en los creyentes. Porque el primer pacto lo invalidó Dios, ¿o quién lo invalidó? Dice que lo invalidó el pueblo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Pero ahora hay otro pacto nuevo. Ahora, ¿ese pacto lo invalida a Dios? No. ¿Lo puede invalidar el hombre, hermanos, el nuevo pacto? ¿Verdad que sí? Bueno, hay para estudiar en la casa. Número 2. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de sí mismo y de la realización del nuevo pacto? Mateo 26, 28 y 5 y 18. Ayúdenme, por favor, son 2 versículos. A ver. Sí, por favor. 26, 28. Después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. 26, 28. En esto es mi sangre el pacto que es derramada por muchas para el perdón de pecados. Y 5 y 17. No penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas. No lo he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso. ¿Cuál era el nuevo pacto y en qué consistía el nuevo pacto? Mateo 26, 28. ¿En qué consistía el nuevo pacto? Un nuevo pacto tenía un esquema nuevo. El antiguo pacto tenía un esquema, se suscitó. ¿Dónde, hermanos? En el monte Sinaí. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? La ley, ¿verdad? Aquí esto representaba el antiguo pacto, pero el nuevo pacto, ¿en qué estaba fundamentado? A ver, díganme, hermanos, ahí está leyendo. ¿En qué? Ajá, en el sacrificio, pongamos. Este sacrificio tenía que entrar, hermanos, porque todos eran pecadores. Ya, todos somos pecadores. En este solo abarcaba un pueblo. Y en este, universal. ¿Verdad? Aquí se cumple la promesa de Abraham: en tus simientes serán benditas. Aquí no se cumple. Entonces, Dios ya sabía que era un plan lo que estaba sucediendo. Escoger a un pueblo suyo, pero luego a través de ese pueblo, hermanos, multiplicar a
través de Cristo. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué vamos? No, el número 2. Hasta ahí, hermano. Número 2. ¿Alguien quiere opinar? Pasamos a la 3. ¿De qué manera Gálatas 5:14 al 6:2 habla de la ley y su relación con los frutos del Espíritu? ¿Qué? Ayúdenos, por favor, Gálatas 5. Dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Si se resume todo, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios como sobre todas las cosas, no era el tema de Israel, ¿verdad? Este es hasta el 6:2, ¿verdad? Porque llevar los unos las cargas de los otros Ajá. y cumplir así la ley de Cristo. ¿Por qué dice sobrellevar las cargas unos por otros? Si Dios nos iba a dar de su espíritu, nos iba a perdonar y nos iba a hacer que fuéramos mejor. ¿Alguien entiende eso? Resulta que el crecimiento espiritual no se da de la noche a la mañana. Y Pablo dice, soportaos los unos a los otros. ¿Alguien ha estado en emergencias de un hospital? Y que entren las personas sangrando y con dolor. Pero hay otros que están saliendo del hospital sanos. Y hay otros que van a la mitad, cumpliendo el tratamiento para su enfermedad. Y la iglesia es algo similar, hermanos. Llegan aquí quien se está muriendo, ¿no? Llegan hombres y mujeres que no han tenido contacto con Dios, que van a tener apenas contacto con su palabra. ¿Y cómo son esas personas, hermanos? Esos hombres y esas mujeres. Van a venir peleoneros. Disculpen, no estoy hablando mal, estoy hablando de lo que está sucediendo. Van a venir egoístas. Decía una hermana, ay, ese señor me mira muy... No me gusta cómo me mira, decía una hermana. No me gusta cómo entra ese hombre, me mira... Sí, es un hombre, hermanos, que vienen del mundo, del pecado, pero vienen, escuchan el Evangelio y debemos de entender y de estar preparados y ser inteligentes en la iglesia para poder proteger la iglesia, para que nosotros podamos entender que van a entrar hombres y mujeres que debemos de cuidarlos espiritualmente y que debemos de entender que tal vez un día nos ofendan o ofendan a alguien y que Dios nos llamó, hermanos. Y cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, no los llama perfectos, ¿sí? Y en ese sentido la iglesia se equivoca porque no acepta hombres y mujeres que hablan maldiciones, que tienen malas costumbres, pero esta iglesia es a los que Dios ha llamado y a los que Dios está limpiando, y la iglesia es para abrazarlos, para darles la bienvenida, hermanos, ¿no? Y no para andar juzgando a nadie, sino como dice este pasaje, ¿no? Bíblico. No sé, yo entiendo, sería cuestión de estar enseñando a la iglesia que debemos de tener cuidado con nuestro comportamiento y nuestra forma de ser dentro del templo, y que los grandes, los hermanos grandes o los hermanos que ya van creciendo, amados, doblemos siempre nuestras rodillas por las cosas que suceden en la iglesia, ¿no? Y protejamos la iglesia por aquellos que están convirtiéndose, les llamamos simpatizantes. No que estemos aceptando el pecado, no, estamos aceptando un pecador que Dios llamó, una pecadora, pero no de forma despectiva, sino con amor, ¿no? Recibiéndolos. ¿Alguien entendió lo que trato de decir? Me estoy esforzando ahora mucho, no sé. Bueno, ya vamos, en el 4. ¿Me da permiso de leer un texto? Adelante, sí. Este mandamiento nuevo
transformación en nuestra vida. Ciertamente. Pero ahora las iglesias, hermanos, están divididas por falta de entender lo que es el Evangelio y el plan de Dios en los hombres y en las mujeres. Y siendo que nosotros somos quienes están al frente, es decir, no al frente, hermanos, sino que, wow, pues somos hombres y mujeres que Dios está cambiando por el Espíritu de Él, pero que dice Pablo, soportense unos a otros. Y lo está diciendo porque había que entender que la lucha es intensa y que a lo mejor alguien de nosotros que lleva muchos años no ha crecido como debía de crecer, pero está causando problemas en la iglesia, ¿sí? Y entonces la iglesia se divide y hay cuanto pleito y muchas cosas. Hermano, la iglesia, estar en una iglesia, no se crea que el único que tiene mucha responsabilidad es el pastor, no, el que va a hacer todo, no. Es lo que Dios nos llamó a todos. Y cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, tenemos un propósito de Dios a través de su Espíritu. ¿Sí, hermano? Están muy callados, ¿por qué? Bueno. Dice la número 4, ¿cuál es nuestra relación con Cristo y con el Espíritu y con la ley según Romanos 8 de 1 al 13? Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Ahí. ¿Cuál es la ley del Espíritu y cómo la mente carnal difiere de la mente espiritual? Pues es algo muy diferente, hermanos. El hombre desde que nace, me decía un amigo, ¿por qué un niño chiquito se enfermó? No entiendo de Dios. Espérame. El ser humano en el huerto del Edén cometió error. Y desde ahí para acá dice que si vas a comer de esto, vas a morir, ¿no? ¿No digo? Entonces, el ser humano desde que nace es porque va a morir. Entonces, como la culpa echársela a Dios, no. Él solamente tiene misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Sí? Hay una persona que anda rescatando animalitos y gatos y de los basureros y todo, y encontró un gatito y se mira que estaba muy mal, pobre. Lo agarró, lo llevó para su casa, lo ofreció y le dio de comer, ahí tiene su gatito. Pero ¿cuántos han muerto, hermanos? De gatitos que los agarran. ¿Cuántos creen que han muerto, hermanos? ¿Por qué esa persona no fue y lo rescató? ¿Le podemos echar la culpa a la persona? ¿Cuántos hombres y mujeres han sido rescatados? ¿Cuántos escuchan la palabra? No, mire, hermano, veamos ¿o estoy soñando o qué sucede? La parábola del sembrador. Sí lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Entonces estoy soñando. Que dice que la semilla cayó en diferente suelo. ¿Pero fue por causa de la semilla o fue por causa del suelo? Por causa del suelo, ¿verdad? Porque había un suelo que estaba con piedras. Pero no fue por causa de la semilla. La semilla es buena, el evangelio es bueno. Pero no todas germinaron, nomás una. ¿Verdad? Y no, sí es cierto, lo siento, estoy equivocado, hermanos. Sí germinaron unas, sí vivieron, pero luego se murieron, ¿verdad? ¿Verdad? Pero otras dieron al 30, ¿qué? 60 y 100. Entonces, el evangelio es la misericordia de Dios. Hermanos, los que estamos en este lugar, démosle gracias a Dios. Es la misericordia de Dios. Siéntase alegre. Yo no sé por qué los que estamos en este lugar somos bendecidos por Dios. Vaya. No porque hayamos sido muy bonitos ni nada que se le parezca o muy... No, al contrario, ¿verdad? Entonces es la misericordia de Dios. Déjenme terminar. Número 5. Compare Romanos 8:4 y Gálatas 5:16. Ya para terminar, hermano Lugo, voy a terminar. Gracias. Romanos 8:4 y Gálatas 5:16. Por favor. La justicia de la ley confiere en nosotros que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Así es. Y Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora ya entendimos todas esas frases, ¿verdad? No vivamos por la carne, vamos a morir. Seamos guiados por el Espíritu de Dios. Hagamos de caso al Espíritu de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen hambre ya ahorita? ¿Y qué sucede cuando empieza el estómago? ¿Le hacen caso o dicen, no le voy a hacer caso? Hasta varias veces, ¿no? Luego empieza el estómago, hey, tengo hambre. No le haga caso a la carne, vaya. No, pero es que tengo que comer para vivir. Ah, bueno. ¿Y por qué cuando el Espíritu dice, quiero de Dios, necesito de Dios, no siento paz, necesito estar allá? ¿Y por qué no le hacemos caso? Ahí sí vamos a morir eternamente. No, ya me dio miedo. Mejor vamos a terminar. Póngase de pie. Dice, vamos a leer las dos pasajes. Dice, cultivación personal. A ver, andar en el Espíritu reconoce la ley del Espíritu y ambos son equivalentes a la promesa del nuevo pacto, concerniente al cumplimiento de la ley de Dios, la cual consiste en obedecer sus mandamientos. Considere cómo es que estos quedan resumidos en el amor. Examine su corazón y sus acciones para ver qué tanto está en conformidad con el amor. Una oración por el Espíritu. Padre, todos juntos. Padre, tú has sido fiel en mantener todas tus promesas. Gracias por el nuevo pacto que nos has dado mediante a tu Hijo Jesús. Te agradecemos por escribir tu ley de amor en nuestros corazones, dándonos una relación nueva contigo y con los demás a través de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a terminar, hermanos, porque le vamos a hacer caso a la ley del estómago. Toma su asiento, hermanos. Si quieres cerrar, hermana, alguien que me ayude a cerrar las dos proyecciones, por favor. Gracias.